Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, le interpelamos hoy en este pleno sobre un asunto que nos parece de vital importancia para acabar este periodo de sesiones, esta sesión plenaria, que es el pacto educativo. Empezamos, yo creo que fue una de las primeras iniciativas que hubo en la legislatura, una iniciativa del Partido Aragonés. Además, no lo solicitamos en la Junta de Portavoces directamente, sino que quisimos que fuese un acuerdo del pleno donde todos los grupos manifestasen su voluntad de llegar a un pacto por la educación. Y yo recuerdo en aquel debate que hubo una voluntad aparente de todos los grupos por decir sí, es fundamental, la sociedad nos lo está reclamando y creemos todos que tenemos que trabajar para llegar a un acuerdo. Esto ya, la verdad es que es una reivindicación, es cierto, social, que nos están exigiendo y demandando, y en todos los debates políticos que hubo preelectorales, este era un asunto que se ponía encima de la mesa, y yo creo que todos los grupos además coincidíamos en que sí, que todos estábamos de acuerdo con que teníamos que llegar a un pacto por la educación. Indudablemente, dentro de las competencias que tenemos, que son las que son, a nosotros nos gustaría que fuesen más, pero son las que son en la comunidad autónoma. Indudablemente, el pacto educativo en las Cortes Generales sería fundamental, porque los pilares más básicos de lo que es la legislación y, por tanto, de lo que es el sistema educativo se establecen allí. Tenemos la esperanza de que pueda suceder, pero como no está en nuestras manos, vamos a hacer lo que podamos aquí. Lo que pedíamos en esa iniciativa, y que se aprobó por todos, que nadie lo enmendó y nadie dijo que fuese de otra manera, fue que se crease una comisión especial de estudio para que trabajase en esta cuestión. Todos dijeron que sí. A día de hoy no se ha constituido. Y eso ya sé que usted me va a decir, no es mi responsabilidad. Yo tampoco acabo de creerme esto de que el grupo mayoritario de gobierno actúe por libre sin tener en cuenta el criterio y la opinión del gobierno. En fin, pero a nosotros esto lo queremos denunciar hoy aquí porque nos parece mal. No se ha constituido esa comisión, no se ha creado y no ha funcionado. Y ustedes depositaron todo el peso automáticamente. A los pocos días salió usted diciendo: vamos a promover un pacto por la educación y se va a hacer en el seno del Consejo Escolar. Y entonces ya todo lo llevaron al Consejo Escolar y no han querido poner en marcha la comisión especial de estudio aquí hasta que no acabase el proceso del Consejo Escolar. Nosotros les dijimos, de verdad, tendiéndoles una mano por el acuerdo, por el pacto: pongan en marcha, vamos a poner en marcha la Comisión Especial de Estudio, porque no se puede depositar todo el peso en el Consejo Escolar. Ustedes, creyendo que les iba a salir bien la jugada y que una vez que hubiese un pacto firmado por todos en el Consejo Escolar, a ver quién venía aquí, además lo dijo más o menos con esas palabras en una comparecencia en una comisión: si traes aquí un pacto firmado por todos, qué difícil es que después se reabra el debate y que no estemos de acuerdo. Es mucho más fácil que entonces haya un acuerdo político. Y entonces se demonizaba un poco, incluso se ha demonizado un poco eso del pacto político. Y es curioso, algún grupo político que está aquí en estas Cortes es el primero que ha demonizado y que ha quitado valor al pacto político. Digo, que sea social, que sea social. Eso de social, viendo lo que ha pasado, no sé si es solo social o en lo social también hay política soterrada. Pero esa es la interpretación que cada cual puede hacer. Que la educación es profundamente política, porque son paradigmas y son ideologías diferentes que tenemos de entender la sociedad y de creer que tiene que ser de una forma u otra la educación para cambiar esa sociedad. Por tanto, claro que es necesario que el pacto sea social y político, es fundamental. Ahora, ¿qué pasa? Que llega aquí un documento malherido. ¿Qué ha pasado ahora? Y yo quiero saber, usted, cuáles son sus previsiones, qué es lo que piensa que va a suceder y qué es lo que usted cree que hay que hacer. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué cree que es lo que ha sucedido en el seno del Consejo Escolar? Porque nos consta, poniendo en valor todo el trabajo que se ha hecho, que durante un año han estado trabajando y sabemos que han han llegado a puntos de encuentro y cesiones importantes, pero la realidad es que al final no ha sido firmado por todas las organizaciones que han participado. Entonces este pacto ya llega aquí mal herido. Ya no es tan sencillo que pueda haber un acuerdo entre todos. Mire, el expresidente de mi partido, el señor Biel,
Y no lo digo por reminiscencias del pasado, que el presidente actual, Arturo Aliaga, está encantado con esa frase, con esa filosofía, y es más, se la aplica. Hablando además en referencia al acuerdo y al pacto que hubo con el Partido Socialista durante tantos años que funcionó, decía: la explicación de cómo se logra un buen pacto es la siguiente. Esto sí es como si jugases una partida de ajedrez y tú juegas con las fichas del contrario y el contrario con las tuyas, y el objetivo es quedar en tablas. Eso es un buen acuerdo. Y para eso hay que tener mucha amplitud de miras y mucha capacidad de cesión y voluntad realmente de llegar a acuerdos. Los acuerdos siempre se encuentran en el centro, siempre. Cuando se parte de los extremos, difícilmente, si uno está en el extremo y se quiere quedar ahí, no va a llegar a ningún acuerdo. Ahora, si está dispuesto a caminar hacia el centro, sí. Yo pregunto, ¿usted, señora consejera, cree que realmente es posible ese acuerdo? ¿Cree que hay una voluntad por su gobierno, por su partido y por el resto de partidos de poder llegar a un acuerdo? Porque nos parece que es fundamental. Nosotros estamos preocupados. Aquí esto no es la primera vez que sucede. Yo quiero poner antecedentes y quiero recordar que en el año 2000 hubo un pacto por la educación en Aragón. Hubo un pacto que tuvo un proceso, se hizo diferente. Hubo un proceso en las Cortes con una comisión especial de estudio donde pasaron diferentes colectivos y fueron compareciendo. Me ha asegurado ahora mismo, he llamado a quienes tienen la memoria de esto. Hubo comparecencias aquí de diferentes colectivos y también el Gobierno, por su parte, tuvo la iniciativa de coordinar con diferentes agentes sociales, colectivos, etcétera, etcétera, y se llegó a un acuerdo. Posteriormente hubo en el año 2007, les recuerdo este librito que muchos de ustedes, si están en el sector recordarán, donde después de un proceso participativo para desembocar en una ley que nunca, sí que llegó, pero no llegó a debatirse, se recogieron diferentes sugerencias de colectivos, un amplio proceso participativo que se impulsó en aquel momento. Y fíjense qué curioso, pues la verdad es que había, yo creo que un texto muy interesante que podía haber sido la base, y que fue la base de un proyecto de ley que después nunca se llevó a cabo. Fíjense qué curioso, porque me llama la atención cuando he visto este libro, lo que voy a recordar, esta portada, que de alguna manera escenifica un poco, a modo casi que de juego simbólico, los diferentes agentes que participaron en este proceso para llegar a estas conclusiones. Y entonces me permitirán que les muestre aquí, pues un muñequito que es la portavoz del Grupo Socialista, portavoz del Partido Popular, portavoz de Ciudadanos, portavoz del Partido Aragonés y portavoz del Grupo Mixto, señor Briz. Podríamos hacer un juego para ver si son capaces de ponerse de acuerdo. Seguramente acabarían mirándose todos y en el centro sería el punto de encuentro entre todos. Pero fíjense, me preocupa porque no sé si será premonitorio. No está Podemos. Y no sé si se les espera. Y nos preocupa mucho. Si quieren estar, podrán estar. Podrán tener su muñequito. Pero no sé si quieren tenerlo. Y entonces, señora consejera, ¿usted cree que el grupo que juega a ser oposición, que llegan a acuerdos con ellos, al final es el pacto del sillón, que luego les están criticando a la primera de cambio, que no han demostrado absolutamente ningún tipo de responsabilidad por lo colectivo y por lo social, van a entrar y van a querer llegar a un acuerdo y a un pacto por la educación? Y le pregunto, señora consejera, ¿usted apuesta por un pacto educativo en el que puedan estar todos los grupos excepto uno, que resulta que es su apoyo para poder gobernar? A nosotros todas estas cosas nos preocupan. Nos preocupan porque no tiene ningún sentido que lleguemos a un pacto por la educación, que es algo que se nos está demandando, si no tenemos todos la capacidad y la voluntad de ceder y de encontrarnos. Yo ya le digo que nosotros la tenemos. A lo mejor para nosotros es más fácil, porque como ya partimos de estar en el centro, pues puede ser que sea más fácil. Pero desde luego nos parece que sin la premisa de la voluntad es imposible que lo podamos encontrar. Señora consejera, seguiré en mi siguiente intervención
pero me gustaría saber su opinión al respecto de todo lo que ha sucedido y de algunas claves que usted puede tener para explicar este procedimiento y de por dónde lo van a enfocar ahora, porque desde luego a mí me consta, y desde luego yo si fuera usted estaría bastante preocupada por lo que ha sucedido y por el texto que nos van a... Llega malherido. Gracias.